Bueno, pues agradecidos una vez más con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder reunirnos una vez más para poder venir, recibir y atesorar esta palabra. Digámosle, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Preciosa la palabra, ¿verdad? Que el Señor ha permitido, pues, a través de la hermana Linda leerla, ¿verdad? Dice que ese 10, voy a leer ese 10, ¿sí? Al oír Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, ni aún en los hijos, menciona el Señor, ha hallado tanta fe. De una persona que la fe que la pone Jesús, que no era cristiano, porque eso es lo que nos demuestra en su momento ahí, no era cristiano, pero Jesús le puso esa fe de la cual él dijo: no, con solo que tú des la orden, sé que mi siervo, mi empleado sanará. Y fíjense que si miran el 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, dice, con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Estamos entendiendo. Pero miren esta parte del 12. Aquí no habla de los hijos de él, sino de los hijos del maligno, que no es digno de mencionar. Miren: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Oiga bien, a las tinieblas de afuera. Y ahí es donde menciona, ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Y si nos vamos a la palabra, aunque esté la palabra también, por ejemplo, las 10 vírgenes, 5 fueron sensatos y otras 5 fueron insensatas. Y cuando fueron a buscar el aceite, ¿quiénes recibieron a Jesús, al Padre, cuando viene? Los que estemos listos, porque estamos listos con Él y para Él. Pero los que no están listos, como las 5 insensatas, fueron a buscar aceite, dice, y cuando regresaron, ya la puerta estaba cerrada. Y aunque tocaron, el Señor les dijo: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces debemos de saber y estar siempre siendo hacedor de esa palabra, siempre viviendo en esa plenitud con Él, no esperando que hay gente que dice: bueno, yo todavía estoy joven, bueno, o mañana voy a vuelvo a la iglesia y me arrepiento. Hay quienes no tienen el mañana, hay quienes se van hoy. Entonces, por eso, en todo momento, lo que debemos de saber y estar es preparado. Casualmente, una persona hoy, cuando estaba allá en Yerumela, estaba hablando con él, porque iban a enterrar, sonaban las campanas que iban a enterrar a alguien por ahí. Y me dijo él me dice: Alero me dice, yo le tengo miedo a la muerte. Y le dije: pero ¿por qué le tiene miedo? Si es algo que todos lo vamos a pasar. Y él dijo algo muy importante, que eso es lo que sucede en muchas personas. Él dijo: no estoy preparado. O sea, ¿qué significa? No estoy con el Señor. Eso es lo que él da o dio a entender en ese momento. Entonces, ¿qué significa? Que para estar tranquilo es de estar con Jesús. Amén. Y eso es lo que debemos de hacer. Vamos a seguir en el hebreo que hemos estado. Es el 12:1 en delante. Fíjense que el título, como siempre lo hemos manifestado, no aparece en el data show ahí, pero el título, fíjense que es, miren la importancia: puesto los ojos en Jesús. O sea, Jesús es todo. Jesús es la llave, Jesús es el camino, Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna, Jesús es el Salvador, Jesús es el intercedor entre el Padre y nosotros. O sea que para poder acceder al Padre, debemos de ir a Jesús. Jesús es el todo en todo. Nadie se puede evitar, y esto más lo hemos mencionado muchas veces, que el Padre dice: el que se viene a mí sin ir a Jesús, le voy a llamar, dice, ladrón y salteador. Entonces debemos de estar siempre con Él. Estos textos ya los hemos leído, quiero que sepan, no van a creer que es algo nuevo. Ya lo hemos leído, solo que es el Señor, si los pone, pues los seguiremos
hasta que la palabra quede lo más claro o claro de ser posible en todo momento. Miren lo que nos dice el 1. Por tanto, nosotros también, oiga bien lo que dice aquí, teniendo en derredor o alrededor nuestra tan grande, dice, nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Miren lo que hay que despojarse de todo peso y del pecado. Y si leemos, si traemos a memoria la palabra donde Jesús dice, llevad mi yugo, que es manso y ligera mi carga. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Jesús. Porque el que no está con Jesús está, miren, ¿qué es lo que lleva? Un peso. ¿Qué es lo que sostiene? El pecado. Pero Él fue a la cruz por los pecados suyos, los míos y de todos la humanidad que quiere aceptar a Jesús. Porque podemos ver el ladrón de la cruz, uno de ellos recibió el perdón, recibió la vida eterna y el otro no le interesó en absoluto. Le dice ahí, más bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, y si te parece, me salvas a mí. Eso es lo que dio a entender. Entonces hay que estar siempre preparados con Él y para Él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos asedia, que nos acecha o que nos cansa. No sé cuántas cosas le podemos decir, porque fuera del Señor la vida es, como menciona lo que leyó la hermana Linda, tribulación, queriendo hacer, y no disfrutamos a veces, o antes no lo disfrutaba yo, lo que ya tenía, porque siempre esperando a buscar tener más para ser feliz, cuando debo de ser feliz con lo que el Señor ya me dio, porque es mío, es suyo. Pero debemos de estar viviendo esa plenitud con Él. Nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? Estar llenándonos cada día la palabra. O sea, no nos cansemos de estar escuchando de esa palabra, llenándonos. Ahí lo que dice, miren, con paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque a veces la gente no entiende ciertas cosas. ¿Por qué? Porque todavía falta parte del discernimiento espiritual. Porque el Señor, Él da la revelación cuando hay un interés. Pero cuando la gente llega más, por ejemplo, si ustedes se fijaban, todos los que llegaban a Jesús, los fariseos, iban más a cuestionar la palabra antes que a recibirla. Entonces nosotros debemos de ir más a recibir que cuestionar la palabra, ¿verdad? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien, que tenemos, es algo que ya es nuestro, es algo que es suyo, es algo que es mío. 2. Puesto los ojos en Jesús, oiga bien lo que dice, el autor y consumidor de la fe. Él es el autor y consumidor de todo, porque a Él se le fue dado todas las cosas. Eso es lo que debemos de entender. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió, dice, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono de mi Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo? Cuando leí la parte de atrás, donde decía ahí, por ejemplo, que estaba Abraham, Isaac y todos ellos, el Señor me trajo a memoria, cuando Lázaro estaba con Abraham, mientras que el hombre rico estaba en el infierno. Que ahí es donde le dice él en su momento, a Padre Abraham, le dice, dile a Lázaro que moje el dedo y me venga a dar agua. Imagínense qué tanta agua puede agarrar un dedo, porque me estoy quemando. Y ahí es donde la gente no ha querido entender que la gente que va al infierno no regresa de ahí, porque él le dice a Abraham, los que están allá no pueden venir acá, ni los de acá pueden pasar para allá. Y él clamando, ya muerto, allá lo dice la palabra, no lo dice Luis, le dijo, manda a alguien allá para que mi familia no venga acá. Hay familias que se van a perder, y por lo visto se van a perder enteras, porque él le dice, manda allá porque tengo 5 hermanos
Y no quiero que vengan aquí donde estoy yo, ¿verdad? Entender, como quien dice, si ya me perdí yo, pues ni modo, pero que no se pierdan aquellos. Y le dijo Abraham en su momento, tienen allá a Moisés, a los profetas y todo. A ellos escucharon. Y él le dice, es que no, que si va y se levanta alguien de los muertos, ahí creerán. Y le dice Abraham, aún así lo verán desapercibido. Y podemos ver que así está la gente desapercibida. ¿Y por qué decimos en el Señor que aún así está la gente desapercibida? Porque Jesús se levantó de los muertos y aún todavía la gente no cree. Está pecando como que si tal no valió lo que Él hizo en la cruz. No vieron el sacrificio en ninguna manera. Y se sentó, dice, a la diestra del trono de mi Padre. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, debemos de estar constantemente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras minuto. Si usted no lo hace públicamente, pues hágalo en su corazón. Porque la salvación es personal, es individual. Vamos a llevar en el Señor la palabra a los que Él ponga y quieran recibirla. Y los que no, pues sencillamente se van a perder. ¿Desconociendo la palabra? No. Podemos ver lo que hemos hablado muchas veces en el Señor con Judas. ¿Conocía la palabra Judas? Claro que la conocía. Es Tomás. Si han logrado leer la Escritura, se van a dar cuenta que Judas fue uno de los primeros 12 que fueron a predicar, a echar fuera demonios, a hacer esto y lo otro. Todo lo que el Señor le mandó. ¿Y de qué le valió la palabra a Judas? De nada. Y podemos ver en su momento, aunque él cambió después, pero si vemos de qué le había servido en ese momento a Pedro, porque Pedro lo negó. ¿De qué le había servido a Tomás? Si Tomás dijo, si mientras no meta el dedo y meta la mano en el costado, no creo. Entonces, ¿andaban con él? Sí, pero no creían en él. Aunque después sabemos que ellos sí creyeron, al igual que sus hermanos, igual que su madre también. 4, ¿no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiéndose contra el pecado. Oigan bien, combatiendo contra el pecado. ¿Y saben cuál es cuando la gente dice, por ejemplo, aparece en la Escritura, dice que nuestra lucha no es contra huéspedes, sino contra huéspedes? Pero le voy a decir, la lucha del ser humano es personal. No crea que la lucha la tiene afuera, la tiene interna. Y voy a ponerle varios ejemplos. El que fuma, ¿contra quién lucha? Contra la lucha que tiene internamente, el tabaquismo. El que tiene adulterio, ¿contra quién lucha? Contra sí mismo, porque el adulterio lo tiene la persona todavía. El alcohólico, ¿con quién lucha? No es con el guarda, es con él mismo, la misma persona, porque las cosas están en el ser humano, porque recuerden que fuimos sometidos a desobediencia. Por decir, cuando alguien lucha con la chismografía, porque él no quiere ser chismoso, pero está acomodado para quedarme callado. Me muero si no hablo eso. Si no sigue pues en la chismografía, si no sigue en el pleito, y si no vaya sumándole pues, si no sigue el bolo bebiendo, si no sigue el drogadicto drogándose, si no sigue el que fuma fumando, el pleito lo tiene internamente. Porque el vicio que lo tenga otro, ¿y en qué me perjudica a mí? En nada. ¿Por qué? Porque eso mi Señor ya me lo quitó. Pero hay quienes a veces siguen cargando. Combatiéndose contra el pecado. 5. Y habéis ya, dice, olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies que la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si alguien está, el Señor hablando de la palabra y dice, Señor, sí, a vos que sos bolo, es una represión para el bolo. A vos que sos chismoso, es una represión para el chismoso.
A vos que sos engañador, es una represión para el engañador. A vos que sos mentiroso, a vos que sos ladrón, y a vos que sos envidioso, y a vos que tenés malos pensamientos. Ahí está claro, miren. Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os ¿qué? Dirige. Diciendo, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, el Señor no quiere castigarlo a usted, no quiere castigarme a mí. Es lo que quiere es que nosotros estemos en el camino. ¿Quiénes son los que sufren? Los desobedientes. ¿Por qué? Porque necesitan vara. Necesitan vara. Ni desmayéis, dice, cuando eres reprendido por Él. Hay quienes que van a los pies de Jesús. Y lo ha mencionado bastante el hermano Daniel, que hay quienes necesitan ir tuncos. Hay quienes van enfermos buscando la sanidad. Hay quienes van hasta el último momento. ¿Es malo? No, es bueno, porque por lo menos va para la vida eterna. Pero pudieron vivir, o se puede vivir aquí, así como estamos, con Jesús en nuestras vidas. Él es la llave, Él es el camino, Él es la resurrección, es la vida. Él es todo en todo. Pero debemos de estar haciendo las cosas. Porque miren lo que dice, la disciplina ¿de quién? No dice de Luis, del Señor. Porque Él es quien a usted cada día, igual a mí, me va, miren, limpiando esas malas puntas que de repente todavía pueden existir en la vida de cada ser humano. Solo Él las quita. Y si hemos aprendido lo que el Señor dice en su momento, que nadie puede llegar al Padre si no se fuese santificado a través de la sangre de Jesús. O sea que si alguien cree que va a ir con puntas malas, no puede empezar. 6. Porque el Señor dice, al que ama, miren lo que nos menciona ahí, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, nadie puede llegar al Padre si no es disciplinado, limpiado a través de la sangre de Jesús. La palabra es clara, ¿eh? Porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, si el Señor de alguna manera a usted lo está corrigiendo, solo dele gracias. Gracias, Señor, por lo que permite. Gracias, Señor, por lo que me quita. Gracias, Señor, por lo que me pone. Gracias, Señor, por lo que no me permite. Y vaya dándole gracias, porque nosotros solo debemos de estar dándole gracias en todo momento a Él. Y miren, y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nadie puede recibir al Padre si no está santificado al momento de irnos. Porque hasta ese momento que estamos siendo santificados, yo cuando miro personas, por decir, sufriendo en alguna enfermedad, mi hermano, no me alegro, no les voy a mentir, pero sé, a través de lo que el Señor me ha ido revelando a través de la palabra, que es una manera de santificar esta alma. Porque los que han leído, hay un rey que le dice el Señor, mandó a un profeta, Jeremías fue, cuando le dijo, prepara la casa. O sea, pero no la casa así, o sea, prepara la casa, le dice a él. Y él empezó a justificarse ahí de todo lo que había hecho, porque había hecho cosas muy buenas. Y le dijo, Señor, yo te he servido aquí, he hecho esto, he hecho lo otro. Y ahí nomás el Señor le dice al profeta que regresara. Y le dijo que le daba 15 años más de vida. ¿Pero para qué? Para hacer las cosas buenas, no para seguir haciendo lo malo que hacía. Entonces debemos de saber que el Señor da el espacio. El Señor da el mensaje para que cada día nos vayamos preparando en Él y por Él. Porque solo por Él podemos ser santificados. Podemos ver, ¿va? Porque el Señor dice, al que ama, disciplina. ¿Quién lo disciplina a usted y a mí? El Padre. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque nos va a corregir en un 100%. Y mire lo que nos dice esta parte, que ya lo hemos leído. Si soportáis la disciplina
disciplina de mi Padre, dice, os tratará como a hijos. O sea, si no la soporta, tenga la plena seguridad que no es hijo. Luego nos dice, porque ¿qué hijo, dice? Es aquel a quien el Padre no disciplina. La disciplina es necesaria. Miren. A quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, o sea, si no hay una corrección, nos da a entender, la cual todos han sido partícipes, o sea, todos los hijos hemos sido partícipes porque todos fuimos sometidos a desobediencia. ¿Y quién es el único que nos redime? Es Jesucristo. Aquí va. De la cual todos han sido, dice, participantes, los que han sido participantes. Pero los que no son disciplinados, como lo menciona aquí, pero si se han dejado sin disciplina, miren lo que nos dice aquí, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, para que entienda que el que no es disciplinado, ponemos ejemplo, Judas no fue disciplinado. Entonces, miren, ¿qué es? Era bastardo, no era hijo. El ladrón de la cruz, uno de ellos, no fue disciplinado. Entonces está claro que era bastardo y no hijo. Eso es lo que debemos de entender, que hay hijos de salvación, hijos de honra y hijos de deshonra. Luego nos dice el 9. El 9. Sí, el 9. Por otra parte, dice, tuvimos, para que sepamos, porque tanto usted como yo lo hemos tenido, miren, por otra parte tuvimos a nuestros padres, aquí habla los padres terrenales, que nos disciplinaban, porque no me va a decir que el padre de usted no lo disciplinó, o a mí, claro que nos disciplinó, a su manera, a su entender, que cree que nos hacía lo mejor posible. Miren, repito, por otra parte tuvisteis a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban, o sea, los queríamos pues a nuestros padres, aunque nos castigaban, pero sabíamos que recibíamos el castigo por algo, aún así los amábamos. Eso es lo que nos da a entender aquí. ¿Por qué no obedeceremos? Dice, mucho mejor, oigan bien lo que dice aquí, al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, al Padre Celestial, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, es lo que nos da a entender. O sea, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y cómo viviremos? A través de la vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? La da el Padre. ¿A través de quién? De su Hijo amado, el Señor Jesucristo. 10. Y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Es lo que hemos hablado en el Señor a veces, que el tiempo que vamos a estar aquí es poco, comparado con algo eterno. Porque eso es lo que nos enseñan, ¿miren? Aquellos ciertamente por pocos días, mire que no dice ni pocos años. Y casi cuánto nos disciplinan nuestros padres, casi a los 18 o 20 años. Bueno, ahora casi creo que ya de poco, ya lo dejan suelto, pero él habla aquí en el tiempo cuando nos disciplinaban, dice, pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, por decir, si me pegaba porque iba a la calle, a él le parecía que eso no era correcto. Eso es lo que nos da a entender. Y por eso nos disciplinaban. Y luego nos dice aquí, pero dice, para lo que nos es provechoso. ¿Por qué? Porque es para la vida eterna, es para la santificación que Él nos corrige. Porque aquí nos dice aquí, pero dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, de su santidad. ¿A través de qué? De la vida eterna, de llevar una vida solo viviendo con Él, para Él en todo momento. Cerramos con este 11. En verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando usted disciplina a su hijo, se enoja, llora y queda incómodo, qué sé yo, por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento no se da cuenta, por decir, vaya, si le queman las manos, porque antes así, yo creo que hoy no hacen esas cosas, vaya, y le quemaban las manos los padres en aquellos entonces porque robaban,
Ahí en el momento le dolía, pero después se dio cuenta que enteramente era una corrección. Lo que pasa es que a esa manera hay quienes lo hicieron. Hay quienes le daban mal, le daban, me imagino que los macaneaban, a otros daban en las manos, y bueno, cuántas cosas que la gente hace, y eso es lo que debemos de entender. Entonces en ese momento se sentían enojados porque, miren, por la disciplina, porque no les parecía bien. Yo recuerdo una de las últimas veces que yo castigué a mi hijo, tenía casi 18 años, ¿verdad? Porque le faltó el respeto verbalmente, no es que la tocó, a mi esposa. Eso es lo que a veces debemos de entender, la corrección de los hijos. 18 años, no crean que tenía 7 años. Y le dije, te voy a castigar. Y me dijo, discúlpame, papá. Entonces, está bien, no te voy a disculpar. Yo lo disculpé. Y luego le volvió a faltar el respeto en otro momento. Y le voy a decir hasta qué fue, porque no va a creer que era mucho. Mi esposa le dijo que por qué no se apuraba, porque lo había mandado al banco. Y le dijo, no, porque no venías a hacer la cola vos acá. Ah, está bueno. Entonces me hizo el comentario mi esposa. Y cuando vino, le dije, hoy si te toca. Te voy a pegarlo 3 manipazos. Y con una banda, no crean que fue con una sandalia. Y lo que quiero contarles en el Señor, tal vez sirve de provecho. Esperen en el Señor que sí. Y me dijo lo mismo, disculpame, yo lo siento mucho. Te disculpé una vez. Hoy te cae porque te cae. Y lo castigué. Creo que yo no sé si al siguiente día le tocaba la graduación. Y le di el abrazo a él, creyendo que todavía estaba enojado. Y le dije, yo todavía estoy enojado. ¿Y saben qué me dijo mi hijo? De 18 años. Era necesario, papá. Entonces debemos de saber que cuando hay una conciencia, hay un entendimiento, el hijo se da cuenta que la corrección es necesaria. Entonces mi hijo era necesario. Cerramos con esto. Es verdad desde que ninguna disciplina al presente, o sea, al momento que la está pasando, nos da a entender, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tristeza, llora, ustedes saben lo que pasa. Pero después, miren lo que dice aquí, da, ¿qué dice? Frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados o enseñados o creados. Nosotros debemos de vivir para Jesús en todo momento, aprender su disciplina, aprender que en ningún momento usted puede leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y en ninguna parte va a ver que Jesús le reclamó al Padre en absoluto. Hizo todo en obediencia, de acuerdo a lo que el Señor lo mandó, y podemos ver lo que hemos repetido infinidad de veces en el Juan 8:26. Mi Padre, no dice, Dios nunca me dejó solo, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Qué es eso? La obediencia. Solo digamos, le llama y decimos, Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas atesorar en mi corazón, y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Te pido que me escribas en el libro de la vida, que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya son bendecidos. Amén y amén.